Regalo de Dios con Alba Suriel. Cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? A lo que Simón respondió: Sí, Señor, te quiero. Esta pregunta se repitió 3 veces, y a la tercera vez, cuando Simón comprendió el significado de la pregunta, se puso triste y le dijo a Jesús: Tú lo conoces todo y lo sabes todo. El Señor en ese momento mandó a Simón a cuidar sus ovejas. Regalo de Dios presenta Qué alegría es estar compartiendo con ustedes este regalo de Dios. Bienvenidos. Hoy traemos el tema: ¿por traición o por miedo? Y luego de que nosotros estuviéramos viviendo la Semana Santa, un momento en el cual podíamos reflexionar en base a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y veíamos cómo Él todo el tiempo estaba acompañado de sus discípulos, ya sea por que tenía esta compañía con ellos para enseñarle las cosas que Dios quería que, a pesar de que cuando Él no estuviera, nosotros siguiéramos haciendo. Siempre estuvo acompañado de sus discípulos antes, durante y después del acontecimiento de su muerte y resurrección. Y vemos cómo el Jueves Santo el Señor se dispuso a lavar los pies de sus discípulos, y uno de ellos, su buen amigo Pedro, pues se negó a que el Señor hiciera esto. Pero Jesús le dijo que debía hacerlo porque era una muestra de lo que todos tenemos que hacer con los demás. Entonces Pedro le dijo: pues no solamente lávame los pies, lávame el cuerpo entero. No obstante, después de esto, el Señor dijo claramente que uno de sus discípulos lo traicionaría. Y como todos sabemos, este era Judas. Pero también en esa misma noche, uno de sus discípulos lo negaría. ¿Y qué diferencia hay entre aquel que lo negó y aquel que lo entregó? Ambos eran amigos de Jesús, eran cercanos de Él, andaban con Él para todos lados. Uno era su administrador y el otro su buen amigo. ¿Qué pasó por la mente de estos seres humanos cuando traicionaron a Jesús? El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo, pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo lo tendrán que pagar. ¿Por traición o por miedo? Vemos cómo Jesús fue traicionado por Judas con un gesto de un beso, pero también cómo fue entregado por Pedro con un gesto de abandono y de temor. ¿Y tú? ¿Cómo has abandonado a Jesús cuando te preguntan qué significa Él en tu vida? ¿Te has detenido en algún momento a pensar cuáles son las cosas que haces para traicionar a Jesús o para abandonar la vida que debes tener para llegar a alcanzar la salvación? Es importante que nosotros nos demos cuenta de cuál es la diferencia de la traición o del abandono. Ambas afectan a una persona, pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro, por lo menos, ya había entrado en una vida de conversión, mientras que Judas aún seguía aferrado a las cosas materiales, y por eso fue que él vendió a su maestro por 30 monedas. Esa es la diferencia de Judas y Pedro.
Ambos fueron culpables de traicionar a su maestro, pero uno de ellos ya estaba por el camino. Por eso es que Jesús vuelve a preguntarle que si en verdad lo ama. Y a la tercera vez que el Señor le hace esta pregunta, él mira en su interior y se da cuenta de que realmente solamente lo quería. Y es en este momento en que Pedro aprende lo que significa el amor verdadero. Y entonces, una vez que Pedro entiende esto, el Señor ya sabe que está preparado y por eso lo coloca como cabeza de la iglesia. De esta misma manera, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a colocarnos en un gran lugar. Lo único que debemos hacer es siempre tener pendiente cuál es el verdadero amor que debemos sentir por nuestro Señor. Un amor que no sea infiel, un amor que no sea traicionero. Cuando nosotros servimos y decimos amar a Dios, debemos dejar atrás las cosas materiales y dar de aquellos valores que Él mismo nos ha regalado. Gracias a ustedes por estar en sintonía de este canal y de esta programación. Para nosotros ha sido un gran placer llevar a ustedes este regalo de Dios. Será hasta la próxima. Regalo de Dios con Alba Suriel.